Buenos días, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la explicación del tema número 13 de Español y Literatura. Como siempre les digo, vamos a estar muy atentos, muy activos al momento de la explicación. No olviden tomar nota de ideas principales, conceptos de palabras nuevas. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta al momento de realizar su guía de trabajo. Listo, chicos. Entonces, como les mencionaba, vamos a observar la explicación del tema propuesto en la guía de trabajo de hoy. Vamos a observar, aquí hay unas diapositivas y vamos a mencionar los aspectos y características más importantes de este proceso. Listo, el boom latinoamericano. ¿Qué es el boom? Dice que este boom se denominó a un modo de literatura latinoamericana, más o menos que generó entre la mitad del siglo XX y se expandió o se realizó en Europa con algunos autores del sur del continente americano. Entre ellos, pues se resaltan las novelas del boom, que se distinguían por tener una serie de innovaciones técnicas en lo narrativo, ¿cierto? Ya en este boom se utilizaba el realismo mágico. Ya ahorita observamos qué es eso. También dice que la consolidación narrativa empezó más o menos en la década de los 60, en la edad dorada de la novela. En esta época ya se empezó a percibir como un interés por la literatura, ¿cierto? Y los temas que esto abordaba. También este boom significó una renovación en la forma de concebir y hacer literatura nueva. Ya no era solo astros, naturaleza, sino ya se buscaba que fuera algo más novedoso, algo más real, algo más mágico. También entre los temas constantes estaba ya lo real, como lo decíamos, ¿cierto? Ya se manejaba lo real, lo ideal, lo fantástico, según la imaginación del escritor. También había una urgencia de crear como una nueva literatura que se ajustara a la comunicación entre las personas y pues lo que siempre se ha visto en la sociedad, como problemas morales, psicológicos, sociales, ¿cierto? Ya era otro tipo de literatura. Entre el boom latinoamericano hay dos grupos de autores que se destacaron. Entonces, entre ellos, en el primer grupo está Gabriel García Márquez, Mario Barca, Julio Cortázar, ¿cierto? Acá los observamos, eran colombianos, peruanos, argentinos, cubanos. Ese fue el primer grupo que organizó pues el boom. Luego, en el segundo grupo, entonces encontramos a Fernando Alegría, Augusto, Enrique, Alfredo, ¿cierto? Chilenos, mexicanos y peruanos. Entonces, en total vemos que en este boom participaron muchos autores muy importantes, ¿cierto? De varias partes del mundo: Colombia, Perú, Argentina, Panamá, Cuba, Chile, México, ¿cierto? Perú. Entonces, por eso es tan importante mencionar el boom latinoamericano, porque fue como un gran avance literario. También vamos a observar ahorita diferentes características. Entonces, en cuanto al tema cubano, dice que la Revolución cubana fue el primer punto de encuentro para estos escritores del boom. Ahí fue donde ellos como que empezaron a organizarse y ahí empezaron a generar la primera revolución socialista latinoamericana, ¿cierto? Sin embargo, ya pues con el paso del tiempo, ya esto ya se fue como volviendo más democrático y pues no, o sea, los escritores ya no lograron hacer sus encuentros como siempre lo hacían, entonces quedó como ahí en este primer momento, no se dio el boom latinoamericano. Recordemos que al iniciar la explicación hablamos del realismo mágico. Este realismo mágico surge por el boom latinoamericano. Dice que este se considera como un movimiento literario particular cuyos orígenes se relacionaban con la propia identidad del continente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que según el sitio donde se estuviera, era donde se relacionaba y tenía la identidad de este realismo mágico. También dice que ese realismo mágico es la narrativa que describe cosas irreales
como si lo fueran reales. Cosas cotidianas como si fueran, o sea, lo que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad, este realismo mágico lo convierte en algo irreal, como poder volar, tener poderes, ¿cierto? Acá es donde empiezan a surgir las fábulas, que son animales que hablan, cosas como estas. También se empieza a renovar el lenguaje, ya habían unas técnicas narrativas, ya era algo más estructurado, algo más ordenado, ya se ponían hechos de la vida real, elementos extraños, fantásticos, sucesos surgidos en pueblos, espacios, lugares, ¿cierto? Según pues el escritor lo mencionaba. Entonces esto vemos que este realismo mágico aún no utilizamos, ya que nosotros al elaborar nuestros escritos o comentar nuestra manera de pensar, lo podemos hacer libremente, ¿cierto? Pueden ser hechos reales o fantásticos, o hechos que simplemente no existen, hechos inexistentes, ¿listo? Para poderlos clasificar. Acá hay un ejemplo, en el ejemplo se observa es la obra de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, entonces pues por cuestión de tiempo no la voy a mostrar. Y bueno, seguimos. En el contexto histórico, entonces recordemos que en este un latinoamericano estuvo el golpe de Estado de Guatemala, la Revolución Cubana, la dictadura de la República Dominicana, el neocolonialismo, las dictaduras militares, caos político, los caos políticos en Perú. ¿Listo? Entonces todo eso es bueno recordarlo en cuanto al contexto histórico. Ahora vamos a ver el estilo literario. Recuerde que aparece todo lo mágico y ahora vamos a ver el estilo. Dice que en el estilo literario está una obra original. Lo que buscó fue hallar respuesta a alguna inquietud. También recoge todo lo que el hombre busca o investigaba en su camino. También se utilizó mucho el lenguaje de Cortázar. Ahorita vamos a ver quién es Cortázar, ¿listo? Él propone mientras estuviera escribiendo, se tratara de llevar al lector a algo real, que nuestra imaginación, nuestro cerebro lo fuera creando y fuera de una forma como más metodológica. Estos son algunos representantes del boom, entonces está Carlos Fuentes, él fue un exponente muy importante del boom. Las características del estilo de él es que ya él empezó a poner fragmentos en las escenas, ya existían monólogos interiores, ya había una crítica social, ya tenía como un regionalismo, ¿cierto? Según la época donde se estaban pues mostrando sus relatos y sus trabajos o escritos, lo que buscaban era siempre dar alguna reflexión para que la persona comprendiera pues lo que se estaba viviendo en su país por medio de alguna novela o algún ensayo. También está Julio Cortázar, como lo mencionábamos ahorita. Él es uno de los principales exponentes del boom latinoamericano. Entonces sabemos que nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914. También dictó cátedra sobre la literatura francesa. A partir más o menos de los 70, 80, él perteneció a la Revolución Cubana. Él muere el 12 de febrero de 1984. ¿Listo? Entonces es muy importante. También en este tiempo aparecen algunos inconvenientes. ¿Listo? Entonces ahí, acá lo que nos narra, digamos, es en cuanto a los servicios públicos. Había nombrado recién a, a este personaje, el director general, y él lo que hizo fue llamar a algunos traductores de San Martín y empezó a traducir todos los textos. Los textos habían textos en rumano. Entonces lo que él hizo fue cambiarlo a la lengua argentina y empezaron pues a haber ciertos problemas de servicios públicos frente al pueblo. Acá pues nos narra más la historia de cómo funcionó, qué fue lo que pasó, cómo él convocó pues a todas las personas que acudieran al pelotón para que pues fueran a protestar frente a todo lo que se estaba observando frente a estos problemas de servicios públicos y demás.
Listo, pero pues no vamos a profundizar tanto en esto, sino pues en los autores representativos. También está Gabriel García Márquez. Recordemos que él es uno de los autores más significativos del siglo XX. También obtuvo el Premio Nobel de la Literatura en 1982. Él es uno de los escritores y autores más representativos de la literatura. Entonces, entre ella, recuerden que están los 12 cuentos peregrinos. Una de las principales características de este escritor y autor era que él escribía de esa forma realista y mágica, ¿cierto? Mezclaba estos elementos para escribir pues todos sus textos narrativos. Dice que era muy difícil encontrar en las novelas algo que fuera real, por eso a veces es tan complejo el entender la forma en la que él se expresaba, ¿cierto? Vamos nosotros ahorita que estamos leyendo el texto de los 12 cuentos peregrinos. Nosotros debemos de hacerlo de una forma muy atenta para poder entender como el hilo de lo que él quería representar en estos cuentos. ¿Listo? Porque es real y mágico. ¿Listo? Está 100 años de soledad también. También para terminar está Mario Vargas Llosa. Él, él dice que él fue un escritor peruano, uno de los más importantes novelistas y ensayistas de todo este boom latinoamericano, y pues fue uno de los principales autores de su generación. ¿Listo? Entonces, entre sus novelas están las comedias, las novelas policíacas, las novelas históricas y políticas, ¿cierto? Pues ahí observamos que traen un gran avance pues a nuestra literatura. Listo, chicos, entonces a continuación les voy a mostrar un video. Entonces vamos a estar muy atentos. En este video nos resume una vez más qué es el boom, cuáles son sus hechos más relevantes, más importantes. Entonces vamos a estar muy atentos tomando nota, ¿listo? Para ahorita realizar nuestra guía de trabajo. La literatura es una disciplina que usa el lenguaje de forma estética. El término literatura proviene del vocablo latín preexiste a la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Se producen una serie de obras literarias que van conformando el panorama, dándole unas características propias y únicas. La consecución de la independencia y los procesos políticos de los diferentes países latinoamericanos también tienen su reflejo en la literatura en español. Entre la década de los 60 y 70 se da el afloramiento de la lengua latinoamericana, donde las obras presentan características llamativas y particulares en su formación. A este fenómeno y nueva forma de mostrar literatura en América Latina se le llamó el boom latinoamericano. Los escritores que crearon este boom lo hicieron como herederos de grandes autores europeos vanguardistas, pero generando un sentido propio donde predominaban los espacios urbanos influenciados por las condiciones políticas, sociales de los países latinoamericanos de donde son oriundos sus autores. Este boom no movimiento, corriente o escuela, sino más bien como un estilo editorial particular, con el objetivo de mostrar una nueva forma de manifestación, características particulares, de escritura con el fin de insertarse en el mercado mundial. El clima político fuertemente influenciado por la Guerra Fría sirvió de antesala para los escritores del boom latinoamericano y dio paso a una corriente de ideas e ideologías que definió el contexto de lo que hoy conocemos como el boom latinoamericano. La Revolución Cubana de 1959 y los intentos frustrados de Estados Unidos por invadir la Bahía de Cochinos son hechos considerados como la apertura de este ciclo. La literatura del boom latinoamericano rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano, la transformación de esta mezcla en una nueva realidad. Muchas novelas que corresponden a la época del boom latinoamericano no tienen orden cronológico de los sucesos que ocurren en él.
Otras notables del boom latinoamericano son el tratamiento de los ajustes, tanto rural y urbano, el internacionalismo, el énfasis tanto en lo histórico y la política, así como la identidad nacional, el conocimiento del hemisferio en todo el mundo, así como las cuestiones económicas e ideológicas, las polémicas y la oportunidad. El boom como movimiento literario generó un impacto inmediato en el mundo cultural de la época, estimulando el interés mundial por la literatura latinoamericana. El mercado editorial influenció mucho en la importancia del impacto generado por este movimiento en el resto del mundo, ya que la traducción y buena comercialización publicitaria desempeñaron un papel importante en el éxito de los escritores y sus obras. El boom influyó y dio origen a otros movimientos posteriores, cuya preponderancia aún se percibe en las corrientes literarias actuales en América Latina. Entre las corrientes literarias surgidas a partir del boom, se puede destacar el post-boom. Las obras del boom mezclan la ficción con lo real, generando la duda en el lector. Entre los autores más representativos de este movimiento literario tenemos Gabriel García Márquez, escritor colombiano de Aracataca, Magdalena. Su importancia como narrador se dura porque destaca la obra Cien años de soledad, el llamado realismo mágico. El autor más joven de este movimiento, en sus obras puede notarse una clara descripción de la sociedad peruana y un intento de acercarse a la humanidad de las personas para comprender los diferentes sucesos históricos y culturales. Entre sus obras, las que lo ubican dentro del boom latinoamericano irremediablemente son La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Julio Cortázar es uno de los autores latinoamericanos más abiertos que haya existido, con especiales dotes para el relato y la prosa poética. Además, ofreció una novela rioplatense sumamente novedosa llamada Rayuela, diferente a lo propuesto por los autores del boom, pero indudablemente igual de relevante. José Donoso, escritor chileno que se encontró absolutamente ligado a otros escritores del boom, sin embargo, más tarde se separó de este grupo. Sus obras más destacadas, sin lugar a duda, fueron El obsceno pájaro de la noche y La casa de campo. Carlos Fuentes no solo escribió algunas de las novelas más importantes de la época, también fue un crítico y publicista de Latinoamérica. Dijo que el llamado boom en realidad es el resultado de 4 siglos literariamente, llegando a un momento de urgencias en que la ficción se convirtió en la manera de organizar las lecciones del pasado. También se encuentran los reconocidos escritores Jorge Amado, Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan Rull, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti, entre otros. Como escenarios de este tipo de literatura, los autores prefieren la utilización de lugares urbanos y rurales, enfocándose en la historia y la política del país de origen. También se considera este estilo de literatura como una expresión o manifestación de la identidad regional o nacional. El realismo mágico es una forma de explicación de los sucesos políticos, económicos y sociales mediante el cual los autores tomaron la voz callada del pueblo a fin de expresar sus sentimientos y sensaciones. Frente a una realidad turbia, estos adornaron los relatos con tintes algo fantasiosos y reales. Gracias a los importantes escritores, la literatura latinoamericana pudo ser conocida por el mundo entero. Por eso esta época es denominada el boom latinoamericano. Este informe fue realizado por estudiantes de quinto semestre del programa de comunicación social del área literatura latinoamericana y colombiana de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, bajo la dirección del docente Alfredo. Listo, chicos. Entonces, para finalizar, recordemos que este boom latinoamericano fue un fenómeno literario, editorial, cultural, social, que surgió entre los años 1960, 1970, cuando estas obras de este grupo de novelistas relativamente jóvenes, ¿cierto?, fueron ampliamente distribuidas en Europa y en todo el mundo. Esto recuerden que fue más o menos en la década de los 60 y 70, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Fue la reunión, dicen que ellos fue la reunión de una amistad, el cual buscó que todo lo que sucedía en los países, ¿cierto?, donde vivían, cada uno de ellos empezaron como a innovar, a contar, pues buscar otro estilo de
de escritura, donde ellos pudieran expresar todo lo que sucedía según pues el espacio donde ellos vivían o convivían con las personas llegadas a ellos. ¿Listo? Entonces, chicos, bendiciones, que estén muy bien. Recordemos realizar nuestra guía completa. Listo, estudiantes. Entonces, continuamos con la explicación de la guía de trabajo. Pues recordemos que debemos observar el video que está en plataforma y en base a ello y a lo que se explicó anteriormente vamos a contestar las primeras 3 preguntas, que es un movimiento literario, qué es el boom latinoamericano, cuáles son los principales exponentes latinoamericanos y cuál fue su influencia en este movimiento. Entonces la idea es que los mencionen y escriban cuáles fueron esos aportes que ellos hicieron. Ahí se mencionaron varios en la explicación. Luego de ello, empezamos con el centro de actividades. Entonces deben leer y van a subrayar solo la idea principal de la información que está. Listo, están las características, los autores fundamentales, el impacto cultural. Entonces, por favor, subrayamos la idea principal de cada título. En el centro de actividades dicen que deben realizar un artículo de opinión sobre el boom latinoamericano. Listo, ese es el primer punto. Luego deben leer el siguiente fragmento que está en esta parte azul y deben contestar las siguientes preguntas. ¿Qué opinión tienes del texto? ¿Por qué crees que este fragmento hace parte del boom latinoamericano? ¿Listo? En el tercer punto, buscar la biografía de uno de los escritores vistos en la guía. ¿Listo? Entonces ahí mencionaron varios. Ustedes seleccionan uno y buscan su biografía. Debe ser una información amplia, ¿cierto? Donde se muestra el estilo y cuál fue su influencia en este fenómeno literario. En el cuarto, mencionar 10 características sobre el boom latinoamericano. Quinto, debemos investigar qué son las normas APA y realizar un mapa mental. ¿Listo? Recuerden que el mapa mental siempre gira según las manecillas del reloj y son dibujos y palabras claves. En el sexto punto, deben realizar una columna de opinión sobre el plan lector que se está realizando, ¿listo? Si no están realizando el plan lector, entonces deben hacerlo sobre los microcuentos que se realizan en las actividades de plataforma, ¿listo? Entonces, por favor, realizar la guía completa y enviarla a la parte de actividades. Muchas bendiciones y cualquier duda quedo atenta.